Buenos días. Continuamos con la jornada de enfoque de género para la igualdad. Ahora vamos a pasar, después de las dos ponencias, Marco, a la mesa redonda de experiencias prácticas. Vamos a contar con la presencia de María Ángeles Fernández, de Pícara Magazine, de Eris Pescador, de experto en nuevas masculinidades y prevención de violencias machistas, el director del Centro de Estudios de Género, y Carmen Casco, de la Fundación Mujeres de Extremadura, moderados por Marina González Acevedo, asesora de género de la Fundación, de la Asociación Incides. Presento a Marina porque va a ser quien modere esta mesa redonda. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, especialista universitaria en cooperación internacional, tiene una amplia experiencia en materia de género, igualdad de oportunidades y cooperación internacional. Ha trabajado y ha sido técnica de proyectos en la Fundación Mujeres de Extremadura, diseñando y ejecutando el seguimiento y justificación de proyectos de acción social. Ahora está más centrada en el ámbito de formación y sensibilización en materias de educación para la transformación social y además de activista, trabaja asesorando a la Asociación Incides, formando parte de su junta directiva. La mesa redonda va a abordar la implementación efectiva, buenas prácticas desde la sociedad civil. Cedo la palabra a Marina para que haga la presentación del resto de ponentes y agradezco a todas las asociaciones y entidades que han participado en la jornada de hoy aportando sus experiencias. Buenos días, muchas gracias, María José. Pues tal y como comentabas, vamos a abordar ahora la implementación efectiva de todas estas políticas y todas estas líneas de trabajo, desafíos que nos plantean las agendas internacionales y que nos han comentado tanto Astrid como Julia. Haciendo un recorrido bastante diverso por diferentes buenas prácticas que se están abordando desde la sociedad civil, que como veréis son muy diferentes, pero a la vez muy complementarias y muy necesarias incluso de integrarse entre ellas, ¿no? Voy a ir presentando a uno por una. Bueno, vamos a ir dando paso en cada momento a las ponentes. En primer lugar va a participar María Ángeles Fernández González, que es periodista freelance extremeña, es coordinadora del proyecto de Pícara Magazine, que seguramente ya conocemos todas y todos. Ella es licenciada en periodismo, es máster en globalización y desarrollo, especialista en información internacional y en países del sur. Ha trabajado en medios de ámbito local, de ámbito estatal e internacional y como freelance, y ha publicado en muchos medios estatales y de América Latina. Podemos ver cualquiera de sus trabajos en una web, en el sitio web desplazados.org. Además, ha sido ganadora del Premio Periodismo Dionisio de Acedo de 2013 y junto con el periodista Jairo Marcos ha ganado el Premio de Periodismo Digital Pedro Cerolo de 2017 por un reportaje sobre identidades LGTBI en Extremadura. Y ha conseguido la mención de honor del Premio de Comunicación Joven 2015 de Universidad Complutense. Le damos paso para que nos comente y nos cuente el proyecto Pícara Magazine. Bueno, pues buenas tardes. Ya puedo decir buenas tardes, ¿no? Bueno, no sé, buenos días. Gracias a todas y a todos por acudir a esta jornada, ¿no? Una mañana de jueves. Gracias a la Fundación por invitarme, al Instituto de la Mujer por acogernos y a Nuria especialmente también le quiero agradecer. Porque, bueno, pues eso, como también decía al principio Astrid, siendo extremeña siempre es un orgullo, ¿no? Tener un espacio así en tu tierra. Yo vengo a contar un poco el proyecto de Pícara Magazine. La idea de la mesa es un poco buenas prácticas. Yo no voy a decir si es una buena práctica o no, voy a decir lo que nosotras hacemos y a cada quien, porque imagino que hay gente que para lo que no será una buena práctica, otra gente sí. Bueno, cada quien decida. Yo voy a contar lo que hacemos nosotras. Partimos de la base de que los medios de comunicación al final conforman realidades y tienen una responsabilidad social. Son básicos para generar una ciudadanía crítica, una sociedad justa y equitativa. ¿Qué hacemos desde Pícara? Pues en Pícara estamos convencidas, o bueno, partimos de que la sociedad es una sociedad heteropatriarcal, androcéntrica y capitalista y que nuestro análisis de esta realidad y esta crítica social debe hacerse desde el feminismo. Porque si no, creemos que el mundo va a seguir siendo injusto, excluyente y discriminatorio con las mujeres como está siendo hasta ahora mismo. Entonces creemos que la mirada para analizar esa sociedad y esa crítica
la mirada desde el periodismo debe ser una mirada feminista. Los datos, como decía Ana, a veces entre lo cualitativo y lo cualitativo hay diferencias, pero los datos siempre nos dan una realidad muy, muy clara. Según el Monitoreo Global de Medios, que es un análisis que se hace en ámbito mundial, se hace cada 5 años, los últimos datos son de 2015, el 28% de las noticias están protagonizadas por mujeres. Es decir, ¿esto qué significa? Que el restante no están, es decir, que estamos invisibilizadas. Partimos de algo muy claro, las mujeres estamos invisibilizadas en los medios de comunicación. Yo creo que cualquiera puede dar un vistazo a un periódico, ver un informativo y va a ver que no estamos, que no aparecemos. No aparecemos como noticias. Luego, las fuentes expertas que se usan para analizar un tema, para hablar de cualquier tema de política, de economía, de deportes, solamente el 9% de estas fuentes expertas, ¿no?, son mujeres. Es decir, el 91% son hombres. ¿Eso qué significa? Que quien nos está contando la realidad, nos está analizando la realidad, nos está diciendo cómo tenemos que pensar o hacia dónde tenemos que pensar, son hombres. O sea, la mirada autorizada sobre la sociedad para analizarla son un determinado tipo de hombres que también, como decía, bueno, se puede ir más allá, ¿no? Pero como decía también Astrid, el tema este del BBVA, ¿no? Blanco, heterosexual, varón, adulto, europeo. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Los medios nos están mostrando una realidad muy parcial de la sociedad. Los datos demuestran y la mirada cualitativa, si echamos un vistazo, nos lo va a confirmar. Hay otro dato que también me parece brutal, y es que en el único tema en el que existe una igualdad en este porcentaje, ¿no?, hay un 50% más o menos en el que las mujeres y los hombres están igual, es en el tema de violencia, de crimen. Es decir, que cuando hay igualdad de trato a las mujeres en los medios es cuando se habla de las mujeres como víctimas, que ya nos deja ya un dato sobre qué rol y cómo aparecemos en los medios. Bueno, pues en Pícara queremos desmontar todo esto, tratamos de desmontar todo esto, no solamente dando visibilidad a las mujeres, sino hablando de otros roles de mujeres, de otro tipo de mujeres, hablando de otro tipo de temas que cuestionan el sistema heteropatriarcal y que de manera generalizada están invisibilizados en los medios. Os he traído un pequeño vídeo de una compañera que es... A ver si... Este no es. Tampoco es este. Bueno, lo dejo. Hombre, a blanco, trajeado, hetero y europeo. No, este no es. Páginas de contactos. Bueno, esto no es. Da igual. En el que ella explicaba un poco qué significa el enfoque de género y el enfoque feminista. Bueno, pues era un poco incidir en esto que os he dicho. Contar la realidad, o sea, abrir la mirada de lo que estamos contando y qué estamos contando. Porque si no, pues eso, nos llega un mundo contado por hombres, pensado para hombres, estructurado por hombres y en el que las mujeres aparecemos, pues eso, como víctimas y poquito más. ¿Cómo trabajamos esto desde Pícara? ¿Desde dónde partimos? Creemos que es fundamental cambiar los imaginarios y partimos de la idea de cuestionarnos todo el sistema. ¿Qué es noticia o quién es noticia? Bueno, no sé si hay alguna periodista en la sala, pero bueno, habitualmente en los medios te hablan de la agenda setting, ¿no?, de lo que hay que hablar, ¿no? ¿Por qué hay que hablar siempre ahora últimamente de Cataluña, del fútbol ayer o de la cuota al cupo vasco esta mañana que venía escuchando a la radio? ¿Por qué eso es lo que nos ocupa todos los días? ¿Por quién decide que eso es noticia o que no es noticia? Bueno, pues en Pícara tratamos de desmontar eso y caminar al margen de la agenda setting y tener nuestra propia agenda y decidir nosotros de qué tema nos apetece hablar o de qué tema creemos que hay que hablar. Entonces, eso es un cuestionamiento que hacemos a diario y que nosotras intentamos huir de la lógica, esta lógica de los medios, y buscar nuevas formas de decidir qué es noticia. Ahí os traigo algunos ejemplos, ¿no? Este es un reportaje que publicamos hace una semana o así, que es una compañera que estuvo entrevistando a una de las pocas familias que ha sido realojada o reubicada en España dentro de la cuota de personas refugiadas. Nos han bombardeado con el tema de los refugiados, con diferentes lecturas, diferentes análisis muy críticos sobre la cuestión de las personas refugiadas. Pero ¿por qué ya se ha dejado por qué ya no se habla de eso? Si el problema sigue estando igual, sigue habiendo campamentos de refugiadas, sigue habiendo personas que siguen muriendo. Es decir,
como que hubo un boom y ya no, ¿no? Pues a eso me refiero cuando digo la agenda mediática. Entonces, bueno, pues ahí esta compañera estuvo entrevistando a una de las pocas familias que ha sido reubicada y bueno, pues nosotras seguimos hablando de personas refugiadas porque sigue existiendo esa realidad social y esa problemática. Otro ejemplo que os traigo es este reportaje de Obreras del Cariño. Pícara está en Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, para que situéis el tema, la redacción física está en Bilbao, aunque hablamos de todo tema y las colaboradoras estamos en todos lados. Las trabajadoras de las residencias públicas de Vizcaya han estado durante 1 año y pico en huelga para exigir unas mejoras laborales en su condición de cuidadoras, que es fundamental porque al final ellas son las que están cuidando a nuestras personas mayores, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos. Han estado 1 año de huelga y ha habido un silencio mediático absoluto a estas mujeres. Una huelga brutal, una huelga de cuidados, ¿no? Pero como la huelga de cuidados, como los cuidados no generan PIB ni generan beneficios, pues a nadie le importa. Si hay una huelga de estibadores, que son mayoritariamente hombres, sí que nos han bombardeado de una manera brutal. ¿Por qué no hablamos de esta huelga de cuidados, no? Porque los cuidados no generan PIB, ¿no? Crecimiento económico, enlazando un poco con lo que decía. Bueno, pues hablar de estos temas también para nosotros es una decisión política, una decisión periodística, porque son realidades que están silenciadas. Y otra cosa, ¿este tema qué tema es? ¿Un tema de sociedad? ¿Un tema de economía? Pues es un tema de economía, ¿no? También la estructura lógica de los medios, que es economía, los temas duros, política, economía, pues este tema se metería en sociedad. No, esto es economía pura y dura, porque estas mujeres están cuidando. Bueno, pues es un poco ejemplos para que entendáis la lógica y nuestra manera de funcionar. Otro tema, bueno, este no es un tema nuestro, ¿no? Pero no se ve aquí abajo, que pone un titular de otro medio, los coches que compran los vascos, ¿no? A veces cuando pensamos en periodismo de enfoque de género, pensamos en el lenguaje no sexista, ¿no? Bueno, pues el lenguaje no sexista, este es un ejemplo muy claro, porque claro, los vascos compran coches y las vascas también. Entonces, pero ya tenemos el imaginario que el lenguaje va creando imaginarios, aunque creamos que no. Quien lee ese titular piensa en un hombre. Hacer el ejercicio. Tú lees ese titular y piensas en un hombre, no piensas en mí. Bueno, yo no soy vasca, pero no piensas en una mujer, ¿no? Bueno, pues aparte del lenguaje, intentamos ir más allá, ¿no? No solamente intentar que el lenguaje sea inclusivo y no sexista, sino que la mirada sea inclusiva. Lo que decía un poco al principio, si el periodismo es contrapoder, pues lo que queremos es desmontar tópicos, ampliar referentes, ¿no? ¿Quién son las mujeres que aparecen en los medios? ¿Qué tipo de mujeres? ¿Qué consideramos por fuente experta? Que es lo que hablaba al principio. ¿Por qué una fuente experta tiene que ser una catedrática y no una ama de casa? ¿O por qué cuando hablamos, por ejemplo, ahora cuando hablamos de violencias machistas hablamos con las que nos han hecho las leyes, las catedráticas, o por qué no hablamos con las mujeres sobrevivientes, ¿no? También cuestionamos qué es una fuente experta, quién tiene capacidad para contarnos las cosas. Y también cuestionamos la normatividad, ¿no? Hablamos de diferentes tipos de discriminaciones y de diferentes estructuras de poder, que también es lo que decía un poco Astrid, ¿no? Estamos atravesadas por diferentes estructuras de poder y no solamente está el poder de hombres y mujeres, sino que pues, hay otros muchos poderes. En el caso de mujeres migrantes, mujeres de entornos rurales, mujeres transexuales, hay muchas estructuras de poder que intentamos, en la medida de nuestras capacidades, porque somos pequeñitas, pues contar todas esas realidades que están bastante invisibilizadas. Este vídeo creo que sí que estaba, que era el de antes. Bueno, Pícara, os pongo un contexto. Pícara es un medio online pero que nació hace 7 años, pero desde hace 5 tenemos un anuario en forma de papel, ¿no? Un anuario en papel físico para invitar a una lectura más sosegada, más tranquila y también por tocarlo y tal, siempre es más guay. Y bueno, pues cada año lo financiamos a través del crowdfunding. Y bueno, pues este es uno de los vídeos que hemos hecho este año para la campaña y bueno, que ejemplifica así de una manera un poco graciosa esta idea que os estaba contando. Hombre blanco, hombre en blanco trajeado. No se ve, ¿no? Hombre blanco trajeado. Hombre blanco. Hombre en blanco trajeado. No, si no, da igual, no lo pongo, ¿eh? A ver. La lógica que también tenemos en Pícara es la lógica del compartir, de que un proyecto colaborativo, un proyecto plural y
y la idea de la sororidad, ¿no? Siempre con amigas es mejor y con compañeras es mejor y se llega más lejos. Entonces, este año la lógica también del crowdfunding era por mí y por todas mis compañeras, ¿no? Que era la idea del juego y la idea de cuando tú te salvabas, cuando jugabas al escondite pequeña, te salvabas a todas, nunca vas tú sola. No es una lucha individual, es una lucha colectiva y la idea de eso, de la colectividad, de las amigas, de la sororidad, de ir juntas, es fundamental. Entonces, también era el esquema y la forma de pensar lo hacemos juntas porque somos juntas. Entonces, pues no, por eso Pícara es un proyecto plural que contamos con, aunque somos 3 las coordinadoras, tenemos colaboradoras de diferentes ámbitos, de diferentes territorios y demás. Déjalo, no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada, era una tontería de vídeo. Durante todos estos años el proyecto ha ido evolucionando, ha ido creciendo porque nació como algo pequeñito de tener un espacio en el que contar los temas que nos apetecía escribir, pero que los medios habituales no te le querían comprar, no te querían publicar, pues porque no les parecían importantes, aunque ahora sí que vemos que hay una tendencia a hablar de feminismo en otros medios que hace unos años no existía, pero bueno, cuando montamos Pícara eso no existía. Entonces, durante estos 7 años sí que ha habido un proceso de aprendizaje y cuestionamiento. Eso es un poco la idea. Hemos ampliado nuestra mirada, hemos ido aprendiendo sobre el camino y os traigo algunos ejemplos sobre estos aprendizajes que hemos hecho nosotras mismas. Por un lado, estamos aquí un poco por el día 25 de noviembre, que es el Día contra las Violencias Machistas, y es muy fácil hablar de la violencia de las otras, ¿no? Las otras sufren violencia, las mujeres víctimas, las migrantes. ¿Por qué no hablamos de la violencia que sufrimos nosotras? Bueno, pues son ejercicios que vas haciendo y vas aprendiendo por el camino, entonces decidimos hacer un reportaje de lo que las periodistas callan. Un reportaje hablando de nosotras mismas y los ejemplos de violencia y acoso que hayamos sufrido varias de nosotras en el transcurso de nuestra profesión, porque pues, al final los medios, como decía al principio, son androcéntricos y patriarcales. Entonces, bueno, este aprendizaje de hablar de nosotras y de lo que nos pasa a nosotras también ha sido una de las cosas. Y bueno, en ese reportaje hablábamos de diferentes ejemplos de acoso que hayamos sufrido compañeras en el ejercicio de nuestra profesión en diferentes medios. También la violencia, pues eso ha sido un tema fundamental en la agenda de Pícara, lógicamente, y bueno, parece que últimamente, por el juicio, lamentablemente, que por el tema del juicio de la manada, sí que se ha hablado de violencia, de acoso, de violaciones, pero es como ahora, ¿no? Como que se ha puesto ahora otra vez lo que decía antes, un poco de moda. Bueno, pues en Pícara llevamos hablando de esto hace muchos años y un tema que tuvo mucho boom, que sí que se compartió mucho en redes y que ha supuesto a lo mejor un punto de inflexión para nosotras, es el reportaje que hizo una compañera, Yune, que decía, yo quería sexo, pero no así, y hablaba de las violaciones en pareja, porque siempre tenemos el imaginario de que la violación es de un desconocido que te asalta por la calle y mayoritariamente, o sea, solamente el 15% de las violaciones denunciadas, porque las no denunciadas, como no es, pues imagino que el porcentaje será todavía más abrumador, solamente el 15% son por un desconocido. Es decir, el otro 85% de violaciones son personas cercanas de tu entorno, familiar, de amistades, de pareja, que nos tiene que hacer reflexionar. Entonces, el contar este tema que contó Yune, ¿no? de la violación en el entorno cercano, hizo que muchas personas se pusieran en contacto con Pícara, muchas mujeres, para contarnos sus historias de violencia, para desahogarse. Tenemos en Pícara una sección que se llama Participa, para que todo el mundo que quiera escribir textos, porque al final nosotras somos limitadas y no podemos contar todo lo que se podría contar porque no tenemos capacidad, en el que las lectoras nos mandan pues, temas tanto pues eso, de economía feminista, por ejemplo, nos hablan de exposiciones, de encuentros que ha habido, y también muchas nos hablan de violencia, de sus historias de violencia. Entonces, sobre todo a partir de... ¿Ya se me acaba el tiempo? A partir de este tema nos llegaron muchas historias de violencia. Entonces, también la idea de que todas podemos contar y que a veces el periodismo también nos sirve para adentrarnos a nosotras mismas y entendernos. Al hilo de esto, los medios son hostiles, las redes sociales hoy día para las mujeres son hostiles por todo este tema de machitrol, que te insultan y tal. Bueno, pues un aprendizaje fue, cerramos los comentarios en la web porque no queremos gastar energía en censurar, en moderar, en decir a esta persona, mira, no puedes hablar así en este espacio. No vamos a gastar energía en eso. Hemos creado un foro de debate feminista cerrado. Todo el mundo se puede dar de alta de una manera... Te das de alta y ya puedes participar, pero un espacio para conversar, discutir de manera tranquila y hostil, sin hostilidades. Otro aprendizaje, bueno, muy rápidamente, hablaba al principio del lenguaje no sexista, que lo he dicho de manera muy rápida, pero también la experiencia nos llevó a ver que, por ejemplo, las personas sordas no tenían en su idioma, no había símbolos para hablar de violencias machistas, no existía. O sea, si una mujer sorda iba a denunciar,
no se podía explicarle a la policía o al policía que estuviera ahí, o al médico, a la doctora que la atendiera, que estaba sufriendo violencia, porque no existía ese símbolo en su lengua. Entonces, hemos hecho un lenguaje, hemos hecho un diccionario feminista en lengua de signos, en el que hemos asignado muchas palabras que no estaban asignadas de la temática del tema feminismo. Y bueno, pues lo hemos hecho con mujeres. También ha sido un aprendizaje porque hicimos una primera versión que estaba un poco mal, porque era muy feminista pero muy poco con perspectiva sorda. Y bueno, lo último ha sido juntar a mujeres feministas y mujeres sordas e intérpretes para hacer un trabajo colectivo, ¿no? Y bueno, pues también quien contaba noticia, quien experta, la importancia de lo interseccional. Estamos ampliando las voces para llegar a Pícara. Que nosotras, que como decía antes, somos mujeres blancas, europeas, no seamos quien hablemos de las gitanas, o no siempre nos seamos nosotras las que hablemos de las otras, sino que pues, una mujer gitana que colabora habitualmente con Pícara y habla de las problemáticas de la mujer gitana. O mujeres lesbianas de Oaxaca han escrito a Pícara y son ellas las que cuentan sus historias. Es decir, ampliar quién escribe en Pícara, quién participa y quién genera contenidos. Y bueno, también para nosotras es fundamental la idea de compartir, no competir. La lógica de los medios es siempre la exclusiva, quien llega antes. Bueno, pues nosotras tenemos una extensa red de colaboración con otros medios y para nosotras no entendemos, o sea, la lógica de la competición no existe. Si yo veo un texto en otro medio que me parece interesante, lo voy a compartir con las lectoras de Pícara en nuestras redes sociales porque pues para eso estamos, para aprender entre todas. Y bueno, pues luego nada, simplemente decía que también pues la idea esta de que las feministas somos feas y estamos amargadas, pues no, pues hacemos una revista muy bonita. La revista es súper bonita, es el papel, apostamos mucho por la ilustración, por la fotografía y por pasárnoslo bien. Y bueno, aquí traía un vídeo también de que tenemos en la redacción una rayuela y jugamos porque pues también vivimos en un mundo muy hostil, pero también es una pequeña revolución, pasárnoslo bien y reírnos y hacer cosas bonitas. Y bueno, pues un poco la importancia, hacemos cómics, este es el último número y ya lo dejo aquí. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, por cerrar un poco lo que está comentando. En primer lugar, yo tengo que decir que yo soy enamorada de Pícara y que no me da tiempo a leerme todos los contenidos porque es un mundo, o sea, es enorme. Bueno, pero a mí me parece una aplicación práctica muy clara y sobre los retos que planteaba Julia, que se demandan ya de las agendas internacionales desde muchos aspectos, desde muchos lados, ¿no? Por un lado, porque, como ella bien ha contado, también hace una demanda o plantea esa necesidad de reconocimiento de esas mujeres que están invisibilizadas trabajando en los cuidados, por ejemplo, con el proyecto que ha dicho con la publicación que habían dicho de la huelga de cuidados, visibilizando precisamente eso, esos labores de cuidado, esas demandas reales de las mujeres que son reales, ¿no? Y al final, pues también está dando respuesta a lo que estaban comentando Julia, Astrid, sobre las demandas de la economía feminista que desde los años 70 se llevan solicitando, ¿no? Luego, por otro lado, también me parece muy interesante que al hilo de lo que también contaba Julia, que lo importante yo creo del proyecto es que por dentro la coherencia y la estructura y la organización es feminista y se ve en la manera en la que tienen de organizarse, en esa estructura horizontal, esa forma también de creer en lo colectivo, en las redes de sororidad y trabajar desde ahí hacia el exterior. Y por último, creo que también, bueno, me dejaré muchas cosas, pero esa perspectiva inclusiva e interseccional, que yo creo que es completamente necesaria plantearnos, que a veces es como que hablamos del género, pero es como que o sea, sin hablar de la interseccionalidad y de otras variables, es como muy difícil que podamos llegar a una justicia social. Por lo tanto, nada, enhorabuena. Y bueno, no sé si hay alguna cuestión que queráis hacerle, plantearle alguna pregunta a María Ángeles. Vale, pues a mí sí que por ejemplo, sí me interesaba, bueno, yo te comentaba en el café
que a mí me parece alucinante todo el recorrido tan rápido que ha habido de Pícara Magazine y que marca un antes y un después en los medios de comunicación desde mi punto de vista, en el sentido de cómo se trabaja en los medios y cómo se pueden romper con esos estereotipos que decíamos que están en otros medios convencionales y que tú bien has contado. No sé qué retos os planteáis así de futuro, qué posibilidades de trabajo, qué dificultades encontráis que necesitéis seguir abordando. Pues esto que has dicho justo es nuestro reto, porque cuando nació Pícara en 2010 no había medios feministas como tal, pues a lo mejor había algún blog o alguna publicación de mujeres expertas, pero no periodismo, ¿no? O sea, podía haber esos blogs de una persona o algo más de la academia, pero periodismo no había como tal. Ahora sí que hay un boom, no sé si, bueno, no voy a decir boom, sí que hay bastantes medios que tienen a una mujer feminista que haciendo algún contenido puntualmente, tienen un blog, tienen una sección, no sé, algo puntual. Entonces, ¿no? Como que ya tenemos más competencia para contar, o sea, ya no somos las únicas que hablamos de la regla o de la menstruación, sino que ya lo puedes leer. El otro día en El País hice un especial sobre este tema. Entonces, ¿qué aportamos nosotras ya, ¿no? Tenemos esta duda muchas veces en la redacción. Entonces, ¿ya nosotras qué aportamos? Porque al final somos muy pequeñitas y no podemos competir ni ganar espacio, Pero bueno, yo creo que la idea es que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos porque al final, como tú también decías, nosotros no tenemos una sección o un blog. Es que somos un medio feminista. Somos el único medio que aborda de manera general todos los temas desde una perspectiva feminista, no solo los temas de la agenda feminista o de la agenda de las personas LGTBI, no, abordamos toda la temática. Entonces creo que tenemos que seguir caminando por ese camino y hablando de, pues eso, de cuidados y no solamente de feminismo chic o de tendencias. Por otro lado, también lo de la idea de ampliar voces que os comentaba antes, ¿no? La interseccionalidad, pues incorporar a mujeres racializadas, incorporar a mujeres migradas, incorporar a mujeres gitanas. Es una crítica que hemos hecho al último número en papel, ¿no? En nuestra evaluación interna, creo que nos faltaba un poco esa mirada en este último número en papel. Y bueno, pues también vamos a intentar poco a poco ampliar la mirada o las personas que participan en Pícara, ¿no? O sea, intentar ser más inclusivas. Y bueno, pues seguir enlazando y trazando redes con el movimiento feminista, porque para nosotros es fundamental, porque es nuestra fuente de inspiración y son nuestras aliadas. Entonces, bueno, pues es verdad que con el movimiento feminista del País Vasco sí que tenemos más relación, porque al final las fundadoras son vascas y está allí en Bilbao en la sede, entonces eso quieras que no facilita las cosas, pero bueno, ampliar las redes con los movimientos feministas de todos los territorios también creo que es un reto que tenemos que seguir construyendo. Muchas gracias. Si no hay ninguna cuestión, pasamos a presentar a Eric Pescador. Eric nos va a contar el proyecto Ulises, hablar de las redes de nuevas masculinidades. Bueno, me contaba antes que lleva trabajando 22 años en esto de las nuevas masculinidades y bueno, yo me he quedado asombrada. Eric es sociólogo, es sexólogo, especialista en género, en masculinidades y en prevención de las violencias machistas, psicoterapeuta de orientación humanista. Ha realizado ponencias, talleres y grupos de hombres en España, en Cuba, en México, en Puerto Rico, en Chile, en diferentes países de América. Ha trabajado trabajando con profesorado, con fuerzas del orden, con personal sanitario, con diferentes agentes de la sociedad civil desde el año 1994. Y trabaja en centros educativos desde la metodología de la investigación-acción para la prevención de la violencia machista a través de las sexualidades y del aprendizaje de cuidados con este proyecto que nos va a contar, con el proyecto Ulises. Y es miembro de la Red de Hombres por la Igualdad y además dirige el Centro de Estudios de Género y Masculinidades y es presidente de la Asociación de Creación de Vínculos de Equidad. Y, bueno, coordina la página, el sitio web masculinidades.com que supongo que ahora nos contará. Sin más. Muchas gracias. Gracias, Marina, y gracias a Juste por la Fundación por invitarme. Es un placer de nuevo estar en Extremadura y en concreto aquí en INEX, en el centro, en la Casa de la Mujer, una casa que cada vez está más llena de contenido y que tiene más posibilidades de generar cambios, exactamente igual que cada una de nosotras y nosotros. Gracias a todas por estar aquí, muchas o pocas estáis aquí para que esto cambie, y gracias a algunos, porque cada vez hay más algunos, ¿sí?, en esto de la igualdad y en esto de la búsqueda
de la justicia, que al fin y al cabo es lo que realmente estamos haciendo. Cuando trabajamos sobre igualdad y género, lo que estamos haciendo es trabajar sobre el principio de justicia, equilibrar esa balanza que el patriarcado heterosexista genera de forma tan espectacular esa diferencia y que finalmente somos nosotras y nosotros quienes tenemos que elaborar este cambio. Yo trabajo con el otro 49% de la población, fundamentalmente no solamente con las masculinidades o con la idea de ser hombre, ya la palabra masculinidades incluso me suena un poco difícil, dura a estas alturas, porque a lo mejor hay que inventar nuevas palabras desde la diversidad, pero sí con la necesidad no solamente de trabajar con esos hombres, sino con la idea de hombre, con la idea que muchas veces proyectamos. Decía antes la compañera María Ángeles que cuando las palabras construyen, y las palabras construyen imágenes. Si yo os digo hombre, inmediatamente lo que os aparece no es, creo, una imagen de hombre igualitario, buen rollo, cuidador, amoroso, presente. Entonces eso es lo que hay que en principio cambiar en nuestro imaginario y cambiar en la realidad. No sé qué viene primero, si el huevo o la gallina, pero desde luego hay que cambiar las dos cosas, ¿no? Nuestra capacidad de vernos como hombres de otra forma diferente, no ser cómplices de la violencia con nuestro silencio, generar movimiento de cambio a nivel social desde la base, no solamente desde el discurso político, porque está muy bien el os y el as, pero si luego no lo incorporas en tu vida, si luego no lo haces propio, nada de todo este proceso de cambio hacia la igualdad tiene sentido. Entonces yo estoy harto de ver políticos de alto grado y rango, de estos que roban y de los que también, que se pasan la vida intentando buscar estas perspectivas de género en el lenguaje, pero que no son inclusivas porque no son creíbles, no están dentro de su emoción, ¿no? Yo trabajo fundamentalmente con las emociones y fundamentalmente con el cuerpo. Es decir, yo me creo el cambio, que es un cambio integral, no solamente un cambio cognitivo, un cambio de pensamiento, de acción y de emoción. Y eso es precisamente lo que hacemos con el Proyecto Ulises. El Proyecto Ulises surge como la necesidad de elaborar un cambio efectivo en contra de la violencia, a favor de las igualdades, de los procesos de igualdad, pero fundamentalmente haciendo un acopio específico de cuáles son esas cosas que están generando problemas, que están generando daño. ¿Cuáles son estas cosas del patriarcado? Esta construcción patriarcal a través de la educación, a través de la socialización, que hace que los hombres se piensen a sí mismos como con derecho, con posibilidad de ocupar el cuerpo de las mujeres, con posibilidad de incluso violar su propio cuerpo o forzar su identidad más allá de sus deseos y más cerca de lo que debe ser como hombre, más que lo que debe ser como persona. Entonces empezamos trabajando, por ejemplo, con hombres que ejercían violencia sobre sus parejas y que, por lo tanto, recibían de la sociedad respuesta cero habitualmente. Empezamos a presentar la posibilidad de trabajar con esos hombres para evitar que estos hombres de la manada no solamente se reproduzcan, sino que además, evidentemente, no generen el siguiente daño, porque está claro que la atención a la mujer es prioritaria, necesaria, pero hay que hacer algo con ese hombre que sencillamente no aparece en los medios de comunicación, no se comenta, no está presente en las noticias, no sabemos ni siquiera su nombre, nada más que las iniciales, y que finalmente no sabemos si ha sido condenado o no. Cuando yo colaboré con el Ministerio de Igualdad, una de mis demandas directamente al Departamento de Estadística era: está muy bien que digamos cuántas mujeres mueren cada año. Es una forma de entender que esto es una lacra social, que cada vez contamos mejor esas mujeres que mueren, que cada vez contamos mejor la violencia, pero hay que contar también la otra parte, porque si no, el mensaje que le llega a la gente es que esto no tiene solución, que tenemos el mismo número de mujeres muertas que el año pasado o el anterior. Hay que contar cuántas mujeres han salido de este centro, de aquí, de Extremadura. Hay que saber cuántas mujeres han dejado de estar en una situación de violencia. Hay que saber cuántos hombres, a partir del discurso feminista, a partir del movimiento de hombres por la igualdad, a partir del desarrollo en las escuelas de proyectos educativos en igualdad, están generando cambios. ¿Cuántas parejas van a ser más igualitarias que antes? ¿Cuántas parejas van a sustituir los espacios de violencia y dominación, ocupación del otro, por otros espacios? Todo eso hay que contarlo también. Porque si no, la sensación que nos da es de depresión absoluta. En España llevamos 31 años en coeducación en la escuela. Y si vemos los datos nos asustamos. Pero pasan dos cosas. Una, contamos mejor. Contamos cada vez mejor en Latinoamérica, en el norte de Europa, Dinamarca, Noruega. Hace mucho tiempo que cuentan las mujeres que mueren por violencia de género, pero también aquellas que mueren por violencia machista. Es decir, en ese número de mujeres no se incluye solamente a las que mueren por su pareja o expareja, sino a las que mueren por la acción de un hombre desde la masculinidad más tradicional. Eso quiere decir que incluimos a las mujeres que mueren dentro del ámbito de la prostitución. Eso quiere decir que incluimos a las mujeres migrantes que mueren en relación a los hombres que mueren migrantes. Eso quiere decir que de alguna forma incluimos a todas las mujeres que están sufriendo la violencia de forma cotidiana dentro del espacio laboral, del espacio vital, lo cual no solamente agranda el número, sino que nos da más sentido de realidad. ¿Sí? Por lo tanto, no solamente
trabajar con la idea de ese cambio de hombre, sino también trabajar con ese cambio de idea de sociedad. Yo no quiero los valores que sostienen esta sociedad, no me valen. No me sirve que la violencia, lejos de ser un contravalor, siga siendo un valor. No me sirve que la competitividad, la forma laboral que tenemos en nuestro espacio social, donde es más importante el trabajo que cualquier otro ámbito, esté coartando, limitando nuestra capacidad de vida en otros espacios, como los espacios domésticos, como los espacios amorosos, como los espacios de relación humana, como los espacios de crianza, porque sencillamente el propio sistema, que es patriarcal y capitalista, está generando este tipo de modelo de opresión sobre las mujeres y secundariamente, pero también evidentemente sobre el modelo de cómo se puede ser hombre. En realidad, el cambio hacia la igualdad es una liberación, es un cambio hacia la libertad individual. En ese sentido, el proyecto Ulises, trabajando con niños y niñas desde 3 años hasta 8, con adolescentes de 40 y, por supuesto, con hombres y mujeres de todas las edades, lo que pretende fundamentalmente es generar esa idea de sentimiento crítico frente a las situaciones de desigualdad, frente a lo que la sociedad nos impone por el hecho de ser hombres o mujeres, frente a la opresión permanente frente a las mujeres y lo femenino, frente a todo aquello que no sea heterosexual, masculino, hegemónico, según la tradición patriarcal y, por supuesto, construido desde ese modelo de poder jerárquico y dominador. Cuestionemos todo eso. Yo quiero una igualdad para los hombres y las mujeres que no sea una igualdad de las mujeres a los derechos de los hombres. Yo quiero una igualdad en la escuela, con mis niños y mis niñas, con el profesorado, con los agentes de la policía, con esa persona que va a atender a una persona que ha recibido violencia, que piensa y siente la igualdad como una igualdad entre personas, donde los valores no son los valores masculinos, por lo tanto, los valores que tradicionalmente la sociedad sostiene a lo mejor no corresponden con el 90% de las mujeres, pero seguramente tampoco con el 90% de los hombres. Entonces, planteemos una sociedad estructuralmente en cambio. El feminismo lo que hace realmente es tocar toda la estructura de la sociedad civil y de la sociedad relacional, toca la jerarquía, toca la estructura de dominación. Por lo tanto, cuando estamos trabajando sobre género, estamos trabajando sobre igualdad y sobre cambio social. Por eso hay tanto miedo, por eso quizás muchas de las políticas de los políticos y de algunas personas que se dedican a esto de la conspiración y de convencernos de cosas que no son, pues tiene que ver más con la pantalla de la apariencia de cambio que con la estructura de cambio. Porque un cambio real en los procesos de igualdad, donde los hombres se cuestionan a sí mismos y cuestionan el patriarcado, es un cambio de sistema. Es un cambio trotskista, es un cambio general, estructural, que haría que nuestras relaciones humanas, laborales, vitales, amorosas, sexuales, fueran radicalmente distintas y que tuvieran otra estructura muchísimo más agradable, placentera, de disfrute y de vivencia mucho más sencilla de la que estamos teniendo ahora mismo. Pero eso cuestiona todo el sistema. Pues eso es lo que hacemos desde la escuela. Soy un poquito revolucionarios o intentar generar por lo menos esa capacidad de modificación de lo que siempre ha sido. ¿Desde qué ámbitos? Fundamentalmente desde 3 entidades. Una es, el proyecto Ulises se sostiene a través de esta asociación para la creación de vínculos de equidad, está claro, crear relaciones amorosas, laborales, amicales, crear relaciones donde el principio de equilibrio sea el básico. Por lo tanto, tendremos que revisar el modelo de amor romántico, como ha hecho la Fundación Mujeres hace poco en un documento, como hemos visto que se ha hecho a lo largo de todo el feminismo, y como hacemos también un par de las agrupaciones y asociaciones de mujeres cuando le cuestionamos a un hombre cómo se puede ligar desde la paz o cómo puedes acudir a un encuentro erótico sin llegar con tu masculinidad puesta, que es mucho mejor, estás mucho más liberado, mucho más tranquilo y además te mueres menos o entras menos en riesgo. Por ejemplo, a través de la Red de Hombres por la Igualdad, que es un grupo de expertos, en concreto ahora 54 personas de este estado y de otros, que somos poquitos pero nos movemos mucho, parecemos más. Antes cabíamos un taxi, ahora cabíamos un autobús, veremos qué pasa el año que viene. Gente de México, de Perú, pero fundamentalmente de España, de todo el territorio español. Y fundamentalmente que trabaja o que tiene intención de trabajar con el cambio social y con el cambio de las masculinidades. Algunos educadores, otros hombres de agrupaciones de hombres, tenemos fontaneros, tenemos directores de servicio de una consejería, hay todo tipo de personas, psicólogos, psicólogas, todo tipo de personas, fundamentalmente hombres. En la red ahora se han incluido algunas mujeres, pero fundamentalmente la idea era un espacio de hombres, de debate y reflexión masculina, y que, bueno, fundamentalmente lo que genera son movimientos sociales, actividades, formación. Ahora vemos alguna foto para que veáis un poquito lo que hace la red.
Centro de Estudios de Género y Masculinidad, pues porque ya toca, ¿no? Hemos cuestionado la identidad de las mujeres hasta decir basta y hay que seguir haciéndolo porque la identidad es lo que nos define y tenemos que estar cada vez más cerca de nuestra libertad como individuos, como personas y más lejos de lo que la sociedad nos impone desde la cárcel del género, ¿no? Porque así lo es. Entonces hablemos de igualdad entre los sexos, hablemos de igualdad entre las personas, tengan el sexo, la condición, la forma que tengan. ¿Desde dónde? Fundamental. El tema ideológico. Yo creo que para intervenir en estos ámbitos y más todavía en la escuela hay que saber muy bien desde dónde. Para nosotros está muy claro. En el equipo somos 4 hombres, 5 mujeres. Fundamentalmente desde el profeminismo o desde el feminismo, no hay que decirlo ya con miedo. Somos hombres y mujeres que se piensan desde el feminismo. Sin el feminismo no estaríamos hoy aquí. Entonces no hay que tener miedo ni a la palabra ni al desarrollo de la misma. Antipatriarcales, antimachistas. Muy fácil. Yo no estoy en contra de los hombres, estoy en contra de los hombres machistas. Estoy en contra de la acción machista de hombres y algunas mujeres que ejercen ese poder desde la sensación de que es el único poder posible. Yo creo, por ejemplo, en el poder solidario, creo en la sensación, en la posibilidad de generar relaciones humanas y laborales donde existan otro tipo de vínculos que no sean desde la dominación. Y es posible, ¿eh? Parece que no, pero es posible. Se puede ejercer incluso el desarrollo de actividades en espacios horizontales, como puede ser el movimiento que ha comentado la compañera María Ángeles en Pícara, o en otras entidades, en otras organizaciones, donde realmente la forma de participativa genera otro tipo de movimientos. Cambio desde las masculinidades, por lo que ya os he dicho, las masculinidades son un elemento que hasta ahora no ha sido tocado, apenas hace 25 años de los primeros estudios sobre masculinidades, en las primeras intervenciones con hombres, 25 o 30 ahora. En Latinoamérica, por ejemplo, nos sacan la cabeza, en México hace bastantes años que llevan trabajando con la idea del cambio de los hombres y de la masculinidad. La condena concreta de las violencias machistas, porque hay muchas y muy diversas, no hay que quedarse solamente en el golpe o en la agresión o en la primera página del periódico, sino en todo tipo de agresiones, no solamente las que aparecen en juicio, como el de Pamplona de estos días, porque la estadística canta, ¿vale? Yo creo que hace poquito Naciones Unidas sacaron una encuesta en torno al número de mujeres que habían sido objeto de agresión sexual en el tercer mundo y en el primero. Hablaban de que en el tercer mundo 8 de cada 10 mujeres recibían agresiones sexuales y que en el primero 2 de cada 10. Mi teoría es que el 10 de cada 10 mujeres en nuestro mundo son posibles víctimas de agresión sexual y que a lo largo de su vida en algún momento han recibido algún tipo de agresión sexual. Pero tengo otra estadística, y es que 10 de cada 10 hombres de nuestro espacio occidental son posibles agresores de esa violencia sexual, porque si no, no sale la ecuación. O hay un hombre muy ocupado, o realmente todos los hombres pueden estar en esa situación de agresión. Que a veces es una mirada, que a veces es sencillamente una posición del cuerpo, una forma de respirar frente a tu compañera, una forma de colocarte en la clase, en el aula, una forma de decir las cosas. Pero es que eso también genera movimiento y también genera daño. A veces imperceptibles, lo que nosotros llamamos microviolencias o violencias invisibles, micromachismos o machismos invisibles. Pero al final generan exactamente el mismo daño, porque eso es lo que sostiene el patriarcado. Entonces tenemos que estar cada vez más atentos, cada vez más en formación de ese cambio. Búsqueda no solamente de esa violencia, del rechazo, esa violencia concreta, sino también en el ámbito positivo. Yo necesito mucho trabajar en el aula desde la positividad. No me vale solamente hablar de las cosas terribles que pasan, porque mis chavales, mis adolescentes, sobre todo los varones, están un poco perdidos. El otro día un chaval de 16 años me decía, profe, ¿qué hago? Porque ya sé lo que no debo hacer. ¿Vale? Pero ¿ahora qué hago? ¿Me puedes decir cómo puedo aprender a ligar, pero de buen rollo? Porque es que me sale el de siempre. Claro, es que no hay ejemplos, no hay modelos, no me gusta la palabra, pero por ejemplo referentes, ¿no? Una película de Hollywood, una serie televisiva, unos dibujos animados japoneses donde no haya machismo, sexismo, ocupación del hombre sobre la mujer o anulación de toda la diversidad femenina o de la propia diversidad masculina. No existen. Hay que buscarlo, ¿no? Hay que inventarlo. Búsqueda de las relaciones de género desde la igualdad, desde la equidad. Una educación fundamentalmente constructivista, en nuestro caso. Toda intervención que se hace en aula, el origen es el aula, pero realmente trabajamos en todo el marco social, a veces más en lo micro. Por ejemplo, cuando trabajamos en comunidades en México, en Perú, en otros lugares, lo que hacemos es trabajar con todo el contexto social, desde los líderes políticos, los líderes de grupo, los líderes de comunidad, que a veces son mujeres, a veces son hombres,
desde los propios madres y padres de la escuela, desde los propios sanitarios y sanitarias que están en la atención de esas situaciones de riesgo, pero que también pueden ser promotores de la igualdad, en todos los ámbitos. Construyendo fundamentalmente esa capacidad crítica, es lo que nosotros llamamos constructivismo, de la educación constructivista, que es muy amplia, pero que fundamentalmente desarrolla esto que se llama conciencia crítica, repensarnos de otra forma. No solamente las gafas de género, sino ponértelas y encima hacer cosas. Profe, desde que me has contado esto de los dibujos animados, no paro de ver cosas de estas. Es que ya no puedo ver una película de dibujos animados normal, ya no puedo ver a Bob Esponja como antes. Me ha jodido, de verdad, me ha fastidiado. Intervención, investigación, fundamentalmente, investigación-acción. No podemos presuponer sobre qué ámbito estamos. Cada vez que entramos en la escuela investigamos, vemos, observamos, la escuela evoluciona, los valores evolucionan. Tenemos ahora supuestamente un repunte de la violencia machista en adolescentes entre 14 y 18 años. Supuestamente digo porque esto va primero por modas, como decía María Ángeles, pero fundamentalmente también con nuestra capacidad de ver. Yo creo que existe la misma, pero ahora somos más conscientes de que está ahí, ¿sí? Y que aparte pues hay un repunte también de determinado tipo de neoliberalismos y de comportamientos tradicionales que vuelven al mismo punto anterior. Así son las crisis económicas y éticas en las que estamos envueltas y envueltos. Bueno, acción, por supuesto, acción e intervención, evaluación y la parte más bonita para mí, que es la creación. Es que hay que inventarse de nuevo. Es que con lo que tenemos de momento no vale, ¿no? ¿Por dónde empezamos el cambio? Pues para mí está muy claro, ¿no? Promover, potenciar, reforzar otras formas diferentes de ser mujer y otras formas de ser hombre. Porque cambiamos a las mujeres y le decimos, ten cuidado, no te vayas con hombres chungos, ¿vale? Pero si el problema está en que hay hombres chungos. El problema está en el ladrón, no en quien recibe el robo. El problema no está cuando una niña tiene que volver a las 11 de la casa, a las 11 de la noche a la casa, que otra mujer la viole. Estadísticamente es inviable. El problema está en que esa niña o esa adolescente tiene que volver a las 11 o cuando entra en un autobús siente una sensación distinta a un hombre porque hay un hombre al otro lado. Entonces tomemos esa parte que tiene que ver con lo masculino y elaboremos otras formas de ser hombre que no impliquen ese miedo o ese riesgo. Dice Juanjo Millás que todas las mujeres son posibles víctimas de violencia de género, de violencia machista en una sociedad patriarcal, en un caldo patriarcal. Yo añadiría, todos los hombres en una sociedad patriarcal son potencialmente violentadores o generadores de esa dominación y ese poder con el que somos bautizados al nacer en esta sociedad patriarcal. Entonces cambiémoslo. Aumentar, desarrollar las capacidades y habilidades sobre el enfoque coeducativo. Hace falta la educación. No os olvidemos que hay una ley de igualdad que está siendo incumplida a cada paso. Desde 2007 estamos incumpliendo la ley. En las escuelas no se está trabajando la igualdad. Y si se trabaja de forma puntual cerca del 25 o del 8 de marzo. 25 de noviembre y 8 de marzo. Entonces estamos realmente en ilegalidad. Es así, de claro y de concreto, como dice María Moreno, la compañera de Asturias. Programas, acciones complementarias pedagógicas a la pedagogía feminista. Es decir, está fundamental trabajar de la pedagogía feminista, fundamental de trabajar desde la ideología de la igualdad, pero hay que elaborar otra serie de elementos complementarios que trabajen también con la idea del cambio de los hombres. Hay que hacer falta hacer políticas de igualdad con hombres, porque si no estamos haciendo la mitad de la faena. Y sobre todo, estamos haciendo la mitad de la faena con la mitad de la población que tiene, cuando llega a su casa, la otra mitad de la población que no se mueve y que además no tiene esa perspectiva de cambio. Afortunadamente sí, cada vez más. Cuando yo empecé a trabajar con masculinidades, hace un par de años, en España había 3 asociaciones de hombres por la igualdad. Hoy, en nuestro estado, hay más de 280 organizaciones de hombres por la igualdad. Entonces quiere decir que algo se ha movido. Algunas son 3, sí, algunas son 3, pero hay una organización, hay un grupo de hombres que de forma voluntaria, que de forma propia, parejas a veces de las propias organizaciones de mujeres, parejas o amigas de la ideología del cambio, pero que están moviéndose. O sea, que algo estamos haciendo bien porque algo está cambiando, ¿no? Feminizar las políticas, pero también desmasculinizarlas. Es que no puede haber un espacio para algo diferente si no se quita lo anterior. Entonces hace falta desmasculinizar el universo en el que estamos. Desmasculinizar incluso la propia estructura, mecanismo de enseñanza, de educación, de socialización para que esto cambie. Proporcionar herramientas de implementación del enfoque de nuestras prácticas sociales y educativas, es decir, sociales, educativas, laborales, es decir, implementar directamente en la práctica este tipo de cambios. Yo vengo ahora de trabajar con un sindicato, ¿vale? Da igual que sea UGT, que sea USO, que sea comisiones obreras. Las estructuras de las comisiones siguen siendo machistas.
Y la forma de distribuir el poder sigue siendo machista, con lo cual, ¿cómo van a un propio sindicato que tiene que defender los derechos de las mujeres y de los hombres, que tiene que tener un plan de igualdad de cambio, cómo va a generar cambios si su propia estructura no lo es? No está en la igualdad. ¿Para qué hablar de los ámbitos políticos y otros espacios, ¿no? Implementación en nuestro caso, pues eso del proyecto Ulises, del proyecto de desarrollo, que es un proyecto integral no solamente de educación, sino de muchas más otras cosas. Proyecto Ulises desde el año 2000, que es un proyecto de prevención de la violencia, ese es un poco el origen, pero también de desarrollo de las situaciones en positivo, de las relaciones en relaciones de paz. A través de las sexualidades, el cuerpo, a mí no me vale solamente el cambio cognitivo, necesito que el cambio sea estructural, si no, no es un cambio de verdad. Yo conozco a muchos hombres, nuevos hombres, así como decía Miguel Lorente en su libro de hace 4 años, que son hombres que se piensan de forma distinta, pero solamente se piensan de forma distinta. Porque entre el pensamiento y la acción a veces hay un marco demasiado grande. Desde el cuidado. El aprendizaje del cuidado es fundamental en todo el desarrollo masculino, en todo el desarrollo de cambio. Y ya voy acabando porque creo que estoy casi en tiempo. Cuidado y buen trato. Son como las 2 claves del proyecto Ulises, que es justamente lo contrario a hablar solamente de lo que no se debe hacer. No solamente hablar de la violencia, sino hablar de las otras formas de relacionarnos que no implican la violencia. Buen trato, fundamental. Es que no existe ni en el diccionario, lo sabíais. No existe la palabra bien tratar y, por supuesto, no existe la palabra buen trato. Es la suma de 2. Pero, sin embargo, la palabra maltrato y maltratador, maltratadora, existe en la Real Academia de la Lengua desde el principio. Con lo cual habrá que inventar el lenguaje de nuevo para que ese lenguaje sea simbólico y provoque cambios. Buen trato, cuidado, súper importante el desarrollo del cuidado. Por lo tanto, para trabajar con las masculinidades hay que descubrir qué tipo de masculinidades hay, porque debajo de esa capa de supermanes, hombres buenísimos, estupendos y machotes, pues seguramente hay un montón de hombres diversos. Trabajar con las emociones. Pero las emociones desde la igualdad, pues trabajamos las emociones con los hombres y siguen siendo machistas, van a ser emocional y tradicionalmente machistas. Con lo cual vamos a tener unos machistas con herramientas de poder emocional, ¿os imagináis? Cariño, no me quieres de verdad, es que si me quisieras de verdad, lo harías de otra forma. A lo mejor hay que cambiar eso también, ¿no? E inventar otras formas diferentes de ser hombre, otra forma de ser persona que tiene genitales masculinos, que tiene testículos. Inventar otras formas diferentes de vida que planteen una forma diferente de relación. Campañas, por ejemplo, que promueven el cambio, Hombres por el Cuidado a través de la red de hombres. Esto es una de hace la bomba, esta la hicimos hace 18 años, pero como estas preformas de calle hemos hecho muchos otros, donde los hombres, por ejemplo, aparecen en el desarrollo de cuidado. Este, por ejemplo, consistía en que vieran a los hombres en la calle, hace 17 años en las calles de Sevilla, lavando un bebé. Entonces llegaba siempre un hombre que miraba así y decía, ¡qué guay! Como diciendo, se puede hacer en la calle, ¿sí? De estos hombres tendedores nocturnos, ¿sabéis? ¿No? Que tienden la ropa pero por la noche para que no les vean. Pues de repente se acercaban a nosotros y decían, oye, ¡qué guay! Como diciendo, se puede hacer, ¿no? Y además en público. Siempre había alguno que decía alguna tontería, pero sobre todo había también muchas mujeres que se acercaban a explicarnos cómo se hacían las cosas de verdad. Con la plancha pasó lo mismo, está conectada, ¿veis el cable, no? O sea, que funcionaba de verdad. ¿Sabéis esta cosa de la enfermedad de género, no? Hay una enfermedad de planchar que es hombro derecho o izquierdo, según sea diestra o zurda, los tendones rotadores. Yo tengo una madre y una suegra justo así. Entonces el médico, fíjate cómo son las cosas, el médico de mi mamá, dice, esto no te pasaría si tu marido planchara. O sea, que algo le ha pasado a ese médico para que se piense de otra forma. ¿Sí? Y yo os lo decía, tienes una cosa muy fácil, mami, o planchas con la izquierda y sigues haciendo lo mismo de siempre, o viva la arruga, o le dices a tu marido que aprenda, que sería estupendo. Ay, es que igual es muy tarde y no sé, y mi padre está planchando. ¿Sí? Es que es una cuestión de darle la oportunidad de que las cosas sean diferentes. A veces no hace falta llegar a que mi madre o mi suegra no pueda mover el brazo derecho para que produzca ese cambio, pero sí hace falta generar esos cambios. Generar cambios del movimiento también. Esta es una imagen mítica, pero con algunos cambios, ¿no? Hombres por el cuidado, ¿sí? Hombres que están en el desarrollo de la capacidad y el cuidado, incluso jugando con este estereotipo de la fuerza y el poder que se jugó en su momento, ¿no? Prevención de la violencia, aprender al cuidado, fundamentalmente el trabajo con las masculinidades, incorporar a los hombres en los procesos de cuidado y crianza. Nada más un dato. Estadísticamente, hasta el momento,
Los hombres que están presentes, corresponsables y desarrollando tareas de cuidado durante la crianza, el embarazo, el parto, posparto, nacimiento y desarrollo de la crianza de sus niños, están fuera de la estadística de violencia. Dicho de otra forma, dentro de los hombres de violencia no hay hombres que sean violentos y simultáneamente hayan sido padres cuidadores. Padre cuidador no es el padre que se va con el niño al fútbol, no. Padre cuidador es el que cambia un pañal igual un lunes que un domingo. Padre cuidador es el que se levanta a las 3 de la mañana porque oye que su hijo, que no, lo siento, pero no hay, esa parte biológica no existe, yo no la he encontrado. Yo, por ejemplo, podía haberla perdido, pero yo era el que me despertaba cuando mi hijo se ponía malito. Entonces quiere decir que tienes esa capacidad para despertarte, exactamente igual que ella. Pero también tienes esa capacidad de crear escaqueos, ¿no? Uno de los problemas del cambio de los hombres es el escaqueo. Llevamos tanto tiempo sin hacer las cosas que hasta nos hemos inventado. Bueno, en la red hemos hecho un listado de 280 escaqueos top, ¿sí? Y lo hemos publicado. Tenemos amenazas y todo en la red. Nos llegan amenazas permanentemente. ¡Quitar esa lista! ¡Cabrones! Formas de paternidad alternativa. Recordar que es fundamental en la tarea, en los cuidados. Por ejemplo, esto es de una campaña en Cádiz. Ha habido otra ahora en Jerez, que es Papá contra la pelusa asesina. Sí, que es un padre que ve las pelusas y las quita. ¿Sí? Y además enseña a su hijo a verlas. Una cacería de la pelusa. Bueno, la violencia en muchas formas. Y por último, bueno, nada más como contacto, dejaros Hay una investigación sobre salud muy interesante. Una investigación que tiene que ver con cómo los hombres morimos, es decir, por qué los hombres morimos más y más rápido. Y tiene que ver fundamentalmente con esta estructura del machismo. La mejor forma de morir en este país, en este momento, es ser hombre. Y si eres muy hombre, mueres más. 1 de cada 5 accidentes en adolescentes entre 14 y 18 años es de una mujer. 4, es decir, el resto, pues se nos olvida el otro lado de la película. Este año ha habido 36.000 denuncias de mujeres por violencia de género. Es que hay 36.000 agresores, de momento, denunciados. ¿Dónde está el otro lado? 4 de cada 5 accidentes entre adolescentes de entre 14 y 18 años son de hombres y generan muerte. Es decir, un hombre tiene 4 veces más posibilidades de morir que una mujer adolescente. Entonces, esto los chicos tienen que saberlo. Y casualmente la que muere, es decir, esa 1 de cada 5, muere habitualmente de paquete en una moto, por estadística. Algo hay que cambiar, porque la violencia de los hombres atenta contra los hombres, contra otros hombres, aparte de ti mismo, y sobre todo contra las mujeres y lo femenino. Muchas gracias. Gracias, Eric. Bueno, pues por hacer un pequeño resumen de algunas de las cosas que mencionaba, a mí me parece muy importante todo lo que contaba de la necesidad de trabajar la igualdad entre las personas, poniendo en el centro ese sentimiento crítico, ese sentido crítico al patriarcado, a toda la normativa heterosexual, bueno, siempre desde el feminismo, y una igualdad que sea para todas y para todos, para vencer toda la confusión, yo diría, porque me parece súper importante lo que contaba Eric desde esa parte de la educación que es necesaria, de hacer una verdadera coeducación donde se rompa con los roles y los estereotipos que se están dando a mujeres y a hombres. Y desde mi experiencia personal, del trabajo con Fundación Mujeres que hemos hecho en centros educativos y otra experiencia propia como formadora y como educadora con jóvenes, existe de verdad muchísima confusión entre los chicos, incluso cuando se trabaja con la violencia de género. Entonces, me parece súper fundamental, y siempre lo hemos dicho, y también desde Fundación Mujeres, que hay que trabajar con hombres que estén educando, que estén hablando de esas violencias machistas, que estén hablando de la violencia de género. Primero porque a veces ellos se sienten atacados cuando trabajan una chica con ellos, como enseñándoles lo que hay que hacer, lo que hay que cambiar, y segundo para que comprendan, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es completamente necesario. Y ese trabajo desde las emociones que contabas, de inventar nuevas formas de vida y nuevas formas de relacionarse, donde no haya violencia machista, pero no exista violencia de manera general en las maneras de relacionarse y de construir relaciones sentimentales, ¿no?
Entonces, bueno, pues me parece fundamental todo el trabajo que estás comentando y que lleváis haciendo tantos años, Eric. No sé si alguien tiene alguna cuestión que quiera plantearle. Bien, pues yo tenía preparada, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero por dejarlo en una. Bueno, dos. Primero, decías que trabajáis con diferentes tipos de actores. ¿Estáis trabajando con equipos educativos, con profesorado, con equipos directivos? Porque es verdad que desde los centros es que hay una desconexión absoluta entre lo que se supone que tiene que trabajarse. Todo el mundo tiene la parte teórica de cómo trabajar la igualdad en la escuela, pero luego es dificilísimo llegar a la práctica. Y por otro lado también que nos comentaras de qué manera se está coordinando el trabajo con las organizaciones feministas para crear más fuerza, ¿no? A ver, ahora mejor. Bueno, por una parte, con todo el equipo directivo es fundamental. Sabemos que dentro de cada centro educativo hay aproximadamente entre un 3 y un 8% del profesorado que está a favor de la igualdad de forma activa. Entre un 3 y un 8% del profesorado que está activamente en contra y está enraizada en esa masculinidad tradicional, machismo más salvaje, y va a hacer lo posible por dinamitarlo. Y luego una serie de personas flotantes, en torno a un 70, un 80%, depende de los centros, que en cualquier momento pueden cambiarse por uno de los dos lados. Entonces yo trabajo con ese 70%, 80%, es decir, con la idea de que ellos se impliquen. Fundamental que la dirección se implique, pero bueno, a veces puede ser que haya un grupo de profesores que se implique y la dirección no esté en marcha y se desarrolle igual. La coordinación con el centro es fundamental, el tema de la financiación también, evidentemente, porque esto no lleva un coste en horas muy importante en personas y en medios y a veces no siempre puede realizarse. De hecho, la crisis nos dio un varapalo muy potente porque estábamos trabajando mucho y muy activamente. Llegamos a ser 10 personas en el equipo y de un año para el siguiente, en concreto del año 2009 al 2010, tuvimos que disgregarnos y buscarnos la vida cada uno por su lugar, porque todas las acciones de igualdad desaparecieron en el momento en el que llegó la crisis. Como sabéis, esto es muy lógico, ¿no? Llega la crisis económica que multiplica la violencia por 2 y entonces todas las acciones en relación a la violencia y la igualdad se paralizan. Con lo cual, como el carro de la igualdad va cuesta arriba, si sueltas la cuerda, se va para abajo. Entonces, en cierto modo, ha pasado eso en la escuela. Con lo cual, además, la sobrecarga fundamental del profesorado les coloca muy distantes de todas estas cosas. Pero está la Ley 2007. La Ley 2007 no solamente nos avala, si se aplicara de verdad, es que habría denuncias por todos los lados. De los videojuegos, de los anuncios, pero también, evidentemente, de la no aplicación en la escuela. Y por último, el enlace con el movimiento feminista. Es que somos parte del movimiento feminista, ¿sí? A pesar de unos y de otras, a pesar del miedo de algunas personas, hombres o mujeres, somos parte de ese movimiento de cambio. A veces con una voz masculina, que no pasa nada, que a veces ni siquiera va en la primera línea de la manifestación y es perfecto. Pero fundamentalmente somos parte de esa voz, y parte de esa voz que colabora, desarrolla proyectos conjuntos, como por ejemplo el que comentaba antes con Marina. El año pasado, por estas fechas, el día 21 de octubre, celebramos el 10º aniversario de la primera manifestación de hombres en contra de la violencia machista. Lo hacemos siempre en octubre para no coincidir con el 25 de noviembre y para preparar un poco el ambientillo, ¿no? Para que se noten que hay posibilidad de cambios. Y en la primera manifestación éramos en torno a 10.000, 12.000 personas en Sevilla, en la calle desde Sevilla. Este año pasado, el día 21, nos juntamos 40.000 personas, de las cuales la mayor parte eran hombres. Es decir, cerca de 40.000 hombres estaban en las calles de Sevilla manifestándose en contra de la violencia. Con el lema el silencio nos hace cómplices, con el lema no más violencia machista, con el lema de cuál es la responsabilidad de los hombres en todo este proceso, ¿sí? Como el vídeo que se ha vuelto viral ahora de Gabilondo, que sale diciendo pidiendo una respuesta masculina frente a todas estas cosas, ¿no? Exactamente con la misma idea. En esa manifestación hubo un montón de organizaciones, asociaciones de ámbito vecinal, social, pero fundamentalmente feministas, que nos acompañaron, que nos acompañamos todas y todos juntos de la mano, pero sobre todo ayudaron en el proceso de convocatoria y en el desarrollo. Lo más interesante, no éramos 40.000 al principio, éramos bastantes, pero a medida que iba caminando la manifestación se iba haciendo más grande. Muchos hombres, que como los que veían la plancha o los que veían a los hombres haciendo otras cosas con el niño, se unían a la manifestación, se colocaban a nuestro lado.
El primer año que la montamos, que coincidió con el desastre de Bolidem y con las manifestaciones y la crisis que se creó en la empresa y demás, había una manifestación simultánea de hombres mineros y de hombres de Bolidem y acabaron juntándose con nosotros. Había una manifestación de bomberos y acabaron con nosotros. Había un grupo de hombres sentados en un banco con un carrito con un niño y acabaron con nosotros. Es decir, que cualquier hombre puede ser parte de este movimiento de cambio hacia la igualdad. No hay que tener miedo a ese cambio de hombres, hay que tener prevención, por supuesto, porque los cambios sabéis que son de mentira a veces o de verdad, según se vean, pero sobre todo hay que tener confianza en que los hombres también podemos formar parte de ese movimiento, sin necesidad de liderarlo, porque no es necesario, pero sí acompañando en todo ese proceso. Yo quería hacer una observación, ¿no? Que sí que se han mantenido algunas actuaciones en formación, por lo menos en formación continua, hablo desde la Fundación Laboral de la Construcción, que son de corta duración y que la eficacia es muy baja. Lo hemos medido, pero lo hemos publicado, porque se hacen unas mediciones pre y post a la intervención. El sector es plenamente masculino, hay un 2% de mujeres de toda la construcción en España, y no se observa ningún efecto. Pues quizás invito a los ponentes que en siguientes conferencias traten aspectos un poco más operativos. La filosofía, pues más o menos todo el canto lo oye, pero cómo se hace, que creo que sería una buena oportunidad, ¿no? Cómo se lleva esto a un aula y cómo se implementa con población adulta, ¿no? Con perfiles de adultos de toda la construcción, que es un sector representativo, y luego acompañarlo de una estadística seria pre y post que es interesante, porque no lo podemos decir porque es incorrecto políticamente, pero esas políticas de igualdad de género, impartidas de forma obligatoria y con buena voluntad, y porque instituciones feministas, se contratan profesores y profesoras de instituciones feministas, no causan impacto. Se hace la medición pre y post de sexismo y la eficacia es nula. Son acciones muy cortitas, pero hombre, algo tendría que verse en los resultados. ¿Quieres empezar tú ya? Para la parte práctica, Sí. la de... sí, empiezo, ¿no? Porque es muy mala hora, la gente está muy cansada. Es la eterna duda, pregunta, cómo influir de la manera más eficaz. Yo cuando Julia también hablaba, pues a veces son estos altibajos también emocionales en el trabajo, de cómo nos tenemos que estar reinventando y repensando todo el tiempo, porque es verdad que la terminología, el género está tan técnico, a veces se usa de un modo cosmético que me ha encantado, porque es que queda muy bien, pero luego al final no se sabe cómo hacer, cómo aplicarlo, cómo llevarlo y cómo lo operativizo. Nosotras desde Fundación Mujeres trabajamos además con distintos grupos. Trabajamos con la Administración Pública, nos toca pelear con los financiadores para que también se incorporen estas miradas, estas cuestiones, que se profundice más allá del discurso de las grandes convenciones y conferencias que todos los países estamos comprometidos, pero que luego hay que bajar a terreno y que hay que saber hacerlo, como también con el grupo de organizaciones y asociaciones del tercer sector, como también con las propias mujeres, en lo que es la atención directa, en el acompañamiento a su mejora de vida, de trabajo, de iniciativa empresarial, que abordamos distintos ámbitos. Entonces, a veces es un poco esquizofrénico, complicado, porque algo no estamos contando bien. O lo hemos dejado en ese halo de lo técnico, que la gente casi te pregunta, pero dime cómo lo hago, ¿cuál es la fórmula que tengo que aplicar para incorporar el enfoque de género a mi intervención, a mi planteamiento de proyecto, a lo que yo quiero llegar? Entonces está siendo bastante complicado. Siento ser un poco así, no soy pesimista, me creo mucho en mi trabajo, sé que se generan cambios, llevo 25 años ya en este sector y me sigue emocionando, pero a veces sí es cierto que es complejo, es difícil y no sabemos cómo llegar. Nosotras veníamos a presentar algunas buenas prácticas, porque creo que sí que lo son, porque están dando resultados, insisto que se tocan a veces los resultados.
Trabajamos, como digo, en buenas prácticas, por ejemplo, en el tema del empleo y la creación de empresas con mujeres, cuando trabajamos directamente con ellas. Bueno, pues es un camino, a veces se me ocurre pensar, no, ya no hay que sensibilizar, hubo una época, la época de los fondos europeos, de la iniciativa comunitaria Equal, hubo muchos recursos y un empujón muy fuerte y conseguimos grandes cambios, y sobre todo en organizaciones y en algunas instituciones públicas, porque se hizo un trabajo que estaba sostenido, que es un poco a lo que tú venías diciendo. Si yo aparezco y desaparezco a dar una formación que por obligación son de 10 o 12 horas, que a veces no siempre está impartida por profesionales verdaderamente pues con un enfoque feminista, que pueda ser capaz de llegar a lo que es la causa, el origen de donde se producen las desigualdades. Con lo cual, pues mucha gente percibe una igualdad ahora ficticia y casi conseguida, y cada vez son más sutiles y más difíciles de llegar a comprender. Pero el trabajo sostenido, cuando se combina formaciones, acompañamientos a esos equipos, tanto de organizaciones sociales como de administraciones públicas, sí se empieza a tener realmente más resultados, más impacto, porque empieza a penetrar también en la cultura organizacional de esas entidades, de esas personas que lo componen, porque pues, empiezan a comprender el proceso desde el principio hasta luego cómo medir también los cambios. Bueno, pues me dan ganas a veces de decir, ya no tenemos que sensibilizar, sí, tenemos que seguir trabajando mucho en sensibilizar a la población en general de que todos estos problemas, obstáculos y dificultades siguen existiendo. Y ya si hablamos del mundo de la cooperación, pues en medida muy distinta, dependiendo del país y de las personas, de cómo les afecta. Entonces, comentaba que, por ejemplo, con las propias mujeres, bueno, pues es un trabajo muy continuado de que puedan también valorar si no trabajan, si no se forman, qué consecuencias tiene para su vida, para su autonomía personal, económica. Como, por ejemplo, con las mujeres que quieren iniciar una idea emprendedora, tienen que tener también en su cabeza que si yo inicio una empresa es porque quiero ganar dinero. Una empresa se genera para ganar dinero, no para que sea como la parte secundaria de los ingresos de una familia, o que me pongo a hacer un plan de empresa y empiezo a elaborar esos gastos y al final mi salario, bueno, pues mi salario si no lo cobro ahora, ya cuando pueda, no, tiene que generar también riqueza y sostenimiento. El tema de los cuidados, cómo intervenimos también con mujeres cuidadoras. Tenemos una intervención con mujeres cuidadoras no profesionales de personas dependientes en el ámbito familiar. Y trabajamos sobre todo pues, en la activación personal, social y laboral de estas mujeres que han entrado en el círculo de los cuidados y que han abandonado pues eso, desde su vida personal hasta sus relaciones sociales y, por supuesto, también el abandono de su vida laboral. Con lo cual, pues recuperar también todo esto y hacer que sean conscientes de los costes que tienen los cuidados, como ya han hablado las compañeras antes, pues es otra de las maneras de ir aterrizando todas estas cuestiones a la vida de las personas para que lo puedan entender, que todo este sistema pues finalmente tiene consecuencias graves para toda la sociedad, pero especialmente las tiene para las mujeres. Contaros también algunas de las prácticas que estamos llevando a cabo con profesionales de las administraciones públicas que también requieren esto, ¿no? En sus procesos de orientación laboral, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia, no solamente es poder conocer y poder trabajar todo el mundo de las emociones y la recuperación emocional y psicológica que tienen estas mujeres, sino que una vez esté recuperada esta fase, tienen que salir, tienen que formarse, tienen que ser independientes, tienen que buscar su propia autonomía también económica.
Es decir, es ir incorporando todos estos elementos hacia en muchos niveles, con muchas personas que intervienen desde estadios muy diferentes. Y digo eso, que a veces pues, es complicado poder aterrizarlo y que tiene que ser una intervención muy permanente en el tiempo, porque si no, salidas o entradas formativas no son suficientes para esto. De todas maneras, ha sido como un repaso muy general de algunas de las líneas de trabajo que tenemos. La Fundación Mujeres tiene presencia territorial en distintas comunidades autónomas y concretamente en el marco de la cooperación internacional estamos trabajando en Nicaragua y en El Salvador con proyectos de empoderamiento económico de las mujeres para pues, su propia autonomía alimentaria, como también para su autonomía personal y trabajando con sus parejas o padres o hermanos, es decir, con los varones, en la comprensión también de todo esto, porque pues, bueno, la violencia y concretamente en esta zona contra las mujeres es muy alta. Lo trabajamos, todos estos procesos los trabajamos desde ese doble enfoque, ese enfoque de doble vía, que es el mainstream y la transversalización del enfoque de género y el empoderamiento. El empoderamiento en esos tres niveles, el empoderamiento personal, el empoderamiento social y el empoderamiento económico y político. Actualmente, y me estoy pasando muy rápido porque ya se han contado todas estas cosas también. Las compañeras al principio han estado hablando de esta estrategia dual, de que tiene que estar presente todo el tiempo y que afecta a todos los actores que intervienen en los procesos, porque si no, no se puede resolver esta cuestión. No es una cuestión que podamos resolver las mujeres, que podamos resolver solo las mujeres y los hombres, sino que lo tenemos que resolver desde todas las esferas, desde las mujeres y los hombres, desde las empresas, desde las escuelas, desde la administración pública, en lo que le compete. Hemos dejado bastante material que hace en la puerta, que hace ese recorrido de estas políticas, de estas actuaciones que estamos llevando a cabo con, ya digo, esos diferentes actores. Cómo trabajar desde lo local, desde los municipios, desde los ayuntamientos, planes de igualdad, no solamente para adentro, para su propia organización como estructura de recursos humanos, sino cómo tienen que enfocar sus políticas hacia afuera, sus políticas públicas, cómo desde las empresas, cuestiones como puede ser la conciliación, la flexibilización del trabajo, lo importante que esto es para que de verdad podamos participar de manera equilibrada y que no afecte, como ya se ha estado contando, y por qué toda la mañana, que no somos capaces porque las 24 horas del día dan para lo que dan. Y entonces es necesario que el empresariado, que las empresas esto también lo incorporen y sepan poner en marcha medidas que funcionen y que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral, por ejemplo, o la promoción, en fin, o el trabajo para la destrucción de los estereotipos sexistas a la hora de contratar, en fin, son muchos de los ejes los que también intervenimos con la empresa. En la escuela, bueno, pues nosotras también intervenimos, sobre todo en el ámbito de la prevención de la violencia de género, en el ámbito educativo con adolescentes. Y lo mismo, queremos que cale en la cultura de centro. Trabajamos mucho con el equipo docente para que se implique, para que esté presente, para que creamos herramientas e instrumentos que se quedan, que los utilicen después, porque si no, vuelvo a repetir, entramos y salimos en ciertos momentos al albor de que tengamos o no financiación o que el instituto en sí pues, bueno, sea más sensible a que podamos estar más tiempo. Y nosotras hoy, porque estamos trabajándolo en estos momentos y estamos a fecha ya, la semana que viene, de presentar las recomendaciones de 2 buenas prácticas en materia de cooperación, porque están financiadas las 2 por la Agencia de Cooperación Extremeña,
que es Feministas Cooperando, y un trabajo de diagnóstico y análisis de las dificultades que tienen las ONGs extremeñas para incorporar el enfoque de género en todo su proceso de ciclo de proyecto. Porque vuelvo a repetir que es una constante que nos preguntamos qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo bien, porque no puede ser que sigamos todavía teniendo estas dificultades con gente con la que estamos casi que trabajando a diario. Así que, en cuanto al documento de Feministas Cooperando, sí que yo desde aquí quiero que... Bueno, pues es una felicitación porque ha sido una apuesta arriesgada o por lo menos valiente de la agencia de querer fortalecer el tejido asociativo feminista de la región, que está muy debilitado. Somos pocas las organizaciones feministas aquí en Extremadura, no tenemos tampoco una trayectoria histórica de trabajo conjunto. Y este viene a ser uno de los, digamos, inicios de trabajo en colaboración y en agrupación. ¿Con qué objetivo estamos trabajando esto? Primero por fortalecer este tejido asociativo que pueda dar enfoque feminista y recomendaciones feministas a la Agencia de Cooperación Extremeña. ¿Para qué? Para que ponga en valor y tome en cuenta esas recomendaciones que hemos dividido en 5 objetivos prioritarios. El documento saldrá el 30 de noviembre, el próximo 30 de noviembre, y lo incorpore a su agenda, lo incorpore a sus planes anuales, a su plan director, a sus normativas de convocatoria. Es muy importante que quieran que un grupo de organizaciones feministas con larga experiencia, cada una de ellas en un ámbito más específico de intervención, quieran ser escuchadas. Ese es uno de los objetivos, pero continuaremos al año que viene, afortunadamente, porque es que esto, así como en un año, pues seríamos las crack y no vamos a conseguir nada. Nos ha quedado muy bien el documento, pero ahora hay que aterrizarlo. Y porque también lo queremos compartir con las ONGs, en este caso, y con otras asociaciones del territorio, no solo con las organizaciones de mujeres, sino con las organizaciones sociales en general y en particular con las de cooperación. Porque nos tendrán que decir si esos objetivos estratégicos, si esas medidas y esas actuaciones, porque hemos intentado bajar mucho para ser más claras y llegar a lo concreto, son válidas, son suficientes para que les ayude en su trabajo. Pero ese contraste lo haremos al año que viene. A ver, lo estoy contando así como yo para mi casa, ¿no? Pero en realidad el documento, ya digo, viene a buscar todo esto, y ya digo, no está cerrado, por supuesto, sino que está abierto ahora al diálogo con las organizaciones. Y ese diagnóstico de necesidades, de qué es lo que ocurre y qué dificultades tenéis en la transversalidad del enfoque de género, lo va a contar Ana si la he dejado algo de tiempo. Lo va a contar también muy breve porque es un trabajo muy interesante que también estará a finales de diciembre y que hace ese dibujo de cuáles son las quejas y las preocupaciones y las dificultades para poder acometerlo. Ana. Bueno, rápidamente, 5 minutitos. Yo creo que nos hemos quedado como 10 personas en la sala. Yo quería hacer una pregunta porque no sé, ¿forman parte de organizaciones sociales o de ONGs? ¿Alguien? Una persona, vale, muy bien. 2, porque siento que no sé si a veces utilizamos como un lenguaje técnico, ¿verdad? Porque veo las caras, un lenguaje muy propio, así como las firmas o las recetas de los médicos o las doctoras que nadie entiende, pues creo que a veces también utilizamos un poco este lenguaje en cooperación y en desarrollo que nadie entiende, pero bueno. Importante seguir poniéndolo sobre la mesa. Si pone un poquito. Bueno, pues como decía Carmen, nosotras sí nos parecía importante traer aquí esto. No es una buena práctica, no se puede decir que sea una buena práctica, sino más bien es un diagnóstico, una pequeña investigación que, bueno, puede tener la categoría de buena práctica un poco por su finalidad. Y, bueno, la reflexión que hacíamos desde Fundación Mujeres en conjunto con la Agencia de Cooperación era, bueno, pues han pasado ya, como decía Julia, más de
20 años, 22 años desde la Plataforma Acción de Beijing, donde efectivamente todos los estados, después de reflexionar conjuntamente con estados, organizaciones feministas, de bueno, ¿cómo le hacemos? Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los problemas, ya sabemos cuáles son las brechas de desigualdad, ya sabemos las vulneraciones de derechos humanos a las mujeres, ¿cómo le hacemos? ¿Qué apostamos? ¿No? Y eso es lo que se da en las grandes cumbres, conferencias que recogemos en declaraciones. Pero después eso, ¿cómo se traduce al quehacer? A lo que hacemos cada día. Y eso es sobre todo un ámbito de especial preocupación para las ONGs, porque las ONGs, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, pues cada una con su particularidad, con su visión, con su misión, tienen una finalidad, ¿verdad? Que es transformar la sociedad, transformar en búsqueda de procesos de justicia, cumplimiento de derechos humanos, etcétera, ¿no? Dependiendo de la finalidad. Pero sí, digamos que un poco tienen en común esto. Entonces, bueno, con esta corriente de las últimas décadas de que todos los actores, por supuesto incluyendo las ONGs, se tienen que sumar a esa transformación de la sociedad y a contribuir con la igualdad de género, sobre todo pues a entender, a disminuir brechas de desigualdad, múltiples discriminaciones, etcétera. Estábamos un poco pues, preocupadas de, como decía Carmen, qué está pasando, ¿no? O sea, si las propias organizaciones que estamos metidas en esto no logramos tener una visión clara de qué tenemos que hacer, una pena que se fue el compañero que hizo una intervención antes, que a mí sí me gustaría rescatar, dice que no tienen impacto nuestras intervenciones. Yo discrepo totalmente de esa afirmación. Cualquier intervención en cualquier proyecto que involucre personas, ¿vale? Si vas a hacer un proyecto con sillas, cambiaré mi afirmación, pero cualquier proyecto que involucre personas va a tener un impacto, negativo o positivo. En las feministas decimos que no hay impactos neutros. Cualquier intervención que nosotras hagamos sin buscarlo va a tener impacto negativo o positivo, jamás neutro. No existe el impacto cero. Todo. Y pensémoslo incluso en nuestras vidas. Cualquier cosa que hagamos, que digamos pues en nuestro círculo de amistades, en nuestra casa, con la familia, va a tener un impacto, nos guste o no. ¿Qué pasa? Hay que visibilizar, eso sí, y eso era otro de los criterios que con este diagnóstico queríamos un poco resaltar e investigar qué está pasando. Entonces, bueno, pues efectivamente el objetivo de este diagnóstico era ver cuáles son esos retos para transversalizar la igualdad de género. Pasa un poquito adelante, no voy a explicar la metodología porque creo que ahora no, pero nosotros pues cuando hablamos de transversalización de género no es algo etéreo, es decir, hay una serie de, llamémosle criterios, llamémosle indicadores, llamémosle guía orientativa de qué debo yo analizar en las distintas fases de un proyecto, de los proyectos que diseñamos, para comprobar o orientar si realmente estoy transversalizando la perspectiva de género. Precisamente el impacto es una que tengo que incluir, ¿no? Cómo yo voy sentando los mecanismos para medir el impacto de mis intervenciones. Entonces, bueno, pues básicamente pues hay diferentes teorías en esto de la gestión del ciclo de proyectos, pero hablamos de 4 fases, ¿verdad? La fase donde yo diagnostico, analizo, veo la situación, lo que quiero cambiar, la fase donde planifico mi intervención, la tercera fase donde la ejecuto, le doy seguimiento y la última que es la evaluación. Entonces, bueno, pues ahí os traemos, por si os va a quedar... ¿No se ve? Bueno, ahí, porque os van a compartir las presentaciones, entonces ahí hay una serie de diagnósticos que a nuestro criterio eran prioritarios por la característica de las finalidades de las ONGs que participaron en el diagnóstico. Son ONGs que todas están aquí en Extremadura, concretamente 13 organizaciones, y bueno, pero que también puede servir no solo como criterio de análisis, sino como una guía orientativa de qué
tengo yo que tener en cuenta si voy a redactar un proyecto o si me propongo una intervención, ¿no? Bueno, pues ahí va, por ejemplo, desde si mi propia organización tiene o no un plan de igualdad que me guíe, si, por ejemplo, pues el porcentaje de, esto ya más a nivel institucional, ¿verdad? Un poco el porcentaje de junta directiva o patronato integrado por mujeres, pero sobre todo de cuando hago ese análisis de la situación, por ejemplo, que diferencie necesidades prácticas e intereses estratégicos. Preguntaba al principio quién era parte de organizaciones, porque estos son herramientas o categorías, marcos de análisis muy típicos de diferentes teóricas feministas, ¿no? Que hay como consensos que son herramientas que sí o sí tienes que utilizar en la fase de diagnóstico, es decir, necesidades prácticas e intereses estratégicos, la matriz de acceso y control de los recursos, la matriz de quién tiene el poder, del triple rol de las mujeres, de la distribución del trabajo remunerado y no remunerado. Es decir, son diferentes herramientas que nos permiten tener categorías de análisis más profundas de qué está pasando en el territorio con las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el territorio donde yo voy a, abro comillas, intervenir, ¿no? Con un proyecto social. Porque si yo no tengo esa radiografía profunda de qué está pasando, no voy a poder proponer algo asertivo que vaya realmente a atacar los problemas que hay de base de relaciones de poder, de desigualdad, a las violaciones de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es importante para sentar sobre todo una línea de base y unos indicadores y medir el impacto, es decir, lo que yo voy a hacer va a contribuir o no a mi meta, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que sin extender, porque ya nos pasamos el tiempo, pero sí ahí le queda un poquito todos los criterios que analizamos en las diferentes fases y, bueno, solo por decir así algunas cositas de los resultados que se vieron, que la intención no era hoy presentar los resultados del informe, pero sí, por ejemplo, la mayoría, el 85% de las ONGs consultadas sí consideran totalmente prioritario destinar recursos y proyectos para la igualdad de género. ¿Por qué? Porque reconocen que las mayores discriminaciones, el grupo poblacional que sufre mayores discriminaciones, y esto no solo lo dicen las ONGs aquí, sino lo acaban de decir en la 57ª conferencia de la mujer, por la condición social y jurídica de la mujer, el mayor grupo que sufre discriminaciones a nivel global son las mujeres. Múltiples discriminaciones cruzadas, como hemos visto ya aquí, por diferentes factores, pero sí, esto también es digamos, un análisis que hacen las ONGs aquí. Sin embargo, si cruzamos esto, o sea, la importancia y la prioridad, ¿no? La reflexión sobre la prioridad de trabajar esto, pero hacemos un cruce con el presupuesto que actualmente destinan las organizaciones para trabajar por la igualdad de género, vemos que no. Solo hay una de todas las ONGs consultadas que tenga directrices específicas sobre el porcentaje que deben de destinar en todos sus proyectos o toda su organización para la contribución a la igualdad. Vemos análisis de género bastante buenos, yo creo que sí ha habido una evolución en visibilizar, pero pasamos a las fases de planificación y se diluye, no hay nada. No hay objetivos específicos que muestren cómo con mi intervención, con mi proyecto, yo voy a cambiar la vida de las mujeres. No hay resultados concretos, los indicadores no son de impacto, casi no se utiliza indicador de impacto, de resultado. Seguimos utilizando indicadores de actividades, el enfoque MET y HED, claro, no hay pero que un poco ya, ¿no? O sea, seguimos midiendo cuántas mujeres y hombres participaron en una capacitación. Ahí sí concuerdo con el compañero que se fue, ¿no? Por supuesto, se puede medir un cambio. Él hablaba del cambio de actitudes y comportamientos en los jóvenes y, por supuesto, sí se puede medir. Pero hay un montón de otros impactos medibles, ¿no? Pues en este diagnóstico, solo para cerrar, me comentaba una organización que trabaja en Guinea-Bissau con mujeres del ámbito rural que no tenían un enfoque feminista, trabajaban pues dando insumos a las mujeres para aumentar producción, etcétera, etcétera, pero poco a poco,
como no habían hecho un análisis de uso, o sea, acceso y control de los recursos, le daban acceso a las mujeres a los recursos. Yo te doy la piocha, se llama aquí, ¿no? Las semillas y tal. ¿Qué pasó? Que en Guinea-Bissau las mujeres no podían tener control. ¿Por qué? Porque para ser dueña de la tierra, primero necesitas tener identidad. En Guinea-Bissau, para tener identidad, necesitas estar tutelada por tu marido. ¿Qué pasa? Cuando los maridos de las mujeres involucradas en los proyectos empezaron a ver que ganaban dinero, quisieron adueñarse de las tierras. Entonces, esta organización tuvo que empezar a hacer un proceso de replantear, de redistribuir sus recursos y su estrategia, y si hacía falta abrir toda una línea de recurso legal para empezar a trabajar desde una visión de derechos humanos, cambiar el marco legal, o sea, hacer incidencia para cambiar el marco legal y bueno, pues un poco para que veamos la importancia que tiene hacer un buen análisis de dónde voy a trabajar, ¿no? Para ver sobre todo pues cómo con mi intervención a veces pienso que estoy apuntando a una pequeña cosa, pero puedo tener un impacto mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, ya. Sí, que estarán disponibles, como os decía, las recomendaciones que se van a trasladar a la Agencia de Cooperación el día 30 y luego también se publicará, a través de las distintas ONGDs y en la agencia también ese diagnóstico de la situación de dificultad del tejido asociativo en Extremadura en el marco de la cooperación para el desarrollo para lo que es la incorporación del enfoque de género. Procesos que tienen que continuar porque si no, no llegamos. O sea, es como que vamos con el agua al cuello. Es imposible hacer una carrera de fondo tan deprisa y para eso pues lo mismo. Desde las políticas públicas tienen que seguir sintiendo esa necesidad y creyendo esa necesidad para poder seguir dotando de recursos que mantengan a toda esta estructura, porque si no volveremos a caer en los errores de que no hemos llegado a donde queríamos llegar, por muy bien que lo tengamos en la Agenda 2030. Pues nada, muchísimas gracias y nos ha tocado la peor hora, pero bueno, espero no haber sido muy pesadas. Gracias. Bueno, pues muy interesante también las intervenciones, lógicamente, de Carmen y de Ana, de Fundación Mujeres, que al final, como ellas han dicho, han hecho ese aterrizaje de cómo se transversaliza el género en las diferentes políticas, proyectos, no solo de cooperación, sino también de empleo, de empresa, de todas las líneas de trabajo que lleva Fundación Mujeres y que lleva haciendo desde hace 25 años. Y por cerrar un poco lo que decía Ana, que no solamente es que no tengan, que cualquier intervención que se haga vaya a tener un impacto sobre las relaciones de género, sino que si no lo introducimos desde el momento cero, que se haga cualquier tipo que se plantee cualquier tipo de proyecto, de propuesta, el impacto no esperado puede ser muchísimo peor, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante. No sé si hay alguna pregunta a las compañeras de Fundación Mujeres. Pues, por cerrar la mesa, muy interesante todas las ideas y a mí me parecía también bastante interesante la propuesta porque hemos visto como aspectos o propuestas más locales desde Pícara a el proyecto de nuevas masculinidades y todo lo que Carmen ha estado contando de las líneas que se hacen aquí de acción social, de Fundación Mujeres y por otro lado el recorrido que Ana hacía de la transversalización del enfoque de género en esos proyectos de cooperación, de cómo lo trabajamos desde las ONGs. A la espera de los resultados y de esos diagnósticos me quedo. Muchas gracias. Pues cerramos la mesa. Muchas gracias.